En el contexto de los preparativos para el desfile de la victoria en Moscú, con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la atención de la comunidad mundial se ha centrado de nuevo no solo en los ensayos militares y los protocolos diplomáticos, sino también en las controvertidas declaraciones del presidente de un país conocido que está en conflicto con Rusia. En un momento de gran tensión, cuando el Kremlin propuso un cese temporal de las hostilidades en honor a la fecha conmemorativa, desde el país conocido se oyó algo que podría interpretarse como una alusión indirecta a una posible provocación en Moscú. Sin embargo, la reacción de Moscú no se hizo esperar. Pero vayamos por partes. Unos días antes del 9 de mayo, el presidente del país conocido hizo una serie de declaraciones contundentes que fueron percibidas por la comunidad internacional como una señal inequívoca. En particular, en una de las declaraciones pronunció una frase que provocó una oleada de comentarios. Elegimos puntos débiles para la otra parte que puedan empujarlos a la diplomacia. Ahora tienen dudas sobre el desfile y tal vez es correcto que estén preocupados. Pero no deberían preocuparse por el desfile, sino por la continuación del conflicto. A primera vista, un conjunto de frases generales. Pero en realidad, es en estas formulaciones vagas y semi-transparentes donde se transmiten los mensajes clave en la diplomacia. Especialmente cuando se trata de un evento internacional a gran escala, al que están invitadas delegaciones de alto nivel de varios países. La propuesta de Moscú de una pausa humanitaria de 3 días, que se produjo poco antes, tenía todas las posibilidades de ser un gesto de buena voluntad, pero en lugar de una respuesta en el espíritu de la desescalada, se escuchó precisamente ese comentario, con una mención directa de los puntos débiles y con énfasis en las dudas sobre el desfile. El contexto en el que se hizo hace que la declaración sea especialmente perceptible. Ya se sabe que el desfile de la victoria no es solo un ritual militar, sino un importante acto político y simbólico. Además, líderes de varios estados, incluidos países de Europa y Asia, han confirmado su participación en las celebraciones. Y en este momento, lanzar una réplica sobre posibles amenazas es, como mínimo, una forma de crear un trasfondo inquietante. Sonó como una especie de negativa a asumir la responsabilidad de la seguridad en caso de acontecimientos imprevistos, lo que no hizo sino aumentar el nerviosismo en torno al evento. No es casualidad que pocas horas después de la declaración comenzaran los debates sobre quién garantizaría la seguridad de las delegaciones extranjeras en Moscú. El representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del país conocido, en respuesta a preguntas aclaratorias, simplemente se encogió de hombros, confirmando de hecho que se trataba de un mensaje político directo, enmascarado bajo reflexiones filosóficas sobre puntos débiles y la continuación del conflicto. Mientras tanto, en varios medios de comunicación occidentales, comenzó un juego activo para aumentar la alarma. Periódicos de Gran Bretaña, Estados Unidos y Polonia comenzaron a discutir las decisiones arriesgadas de algunos líderes que planean visitar Moscú. Esta campaña, sin duda, fue preparada de antemano. Primero, se lanza una frase que puede interpretarse de 2 maneras. Luego es retomada por la máquina de los medios, alimentando las emociones y formando una atmósfera de miedo. En diplomacia, esto se llama provocación suave. Aparentemente nada concreto, pero el mensaje llega al destinatario. Esta táctica no se aplica por primera vez. En el pasado se han utilizado enfoques similares cuando era necesario persuadir a los países neutrales para que renunciaran a participar en eventos en el territorio de Rusia. Pero en este caso, lo que llama la atención es que la propia amenaza no fue pronunciada a nivel de información, sino por la primera persona. Esto da a toda la declaración un peso especial, especialmente si se tiene en cuenta que ya hizo réplicas similares el año pasado. Pero entonces eran más bien de carácter retórico. Ahora se trata de una repetición con un claro fortalecimiento. El plazo también adquiere un significado adicional. La frase se pronunció justo después de que apareciera la confirmación de la visita del líder de la República Popular China a Moscú, en un contexto en el que Rusia y China demuestran una consolidación, especialmente simbólica en el Día de la Victoria. Tales intentos de crear una atmósfera de riesgo en torno al evento parecen un intento de frustrar no solo una fiesta,
sino una seria señal geopolítica. Es imposible considerar esta amenaza en el vacío. Simultáneamente con ella, se activaron los medios de comunicación, que comenzaron a publicar artículos con alusiones a la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad rusos. Se hicieron referencias a ciertas fuentes anónimas en las agencias de inteligencia occidentales, que afirmaban que ciertos objetos en Moscú podrían estar en riesgo. Sin detalles, pero con alusiones transparentes a fechas simbólicas. Esto parecía una operación coordinada para preparar la presión psicológica. El presidente del país conocido, actuando en estrecha coordinación con socios externos, está sacando conscientemente la discusión al campo de la incertidumbre. No lo dice directamente, pero tampoco niega lo dicho. Crea un espacio en el que cualquier interpretación es posible. Esto crea la sensación de que Moscú debe estar en constante tensión, calculando escenarios y reaccionando a cada movimiento. Es interesante notar que dentro del país más conocido, tampoco existe un apoyo unánime a este tipo de retórica. Algunos políticos ya han declarado que tales amenazas podrían resultar en aislamiento internacional. Sin embargo, en la situación actual, la voz interna de cautela claramente no tiene prioridad. Las demostraciones públicas de determinación están en primer plano, incluso si parecen provocaciones. Mientras tanto, en Rusia, las medidas de seguridad se están intensificando. Los sistemas de defensa aérea se están poniendo en modo reforzado, y se están registrando transferencias de cálculos adicionales en Moscú y la región. Esta es una respuesta directa a las insinuaciones. El desfile se llevará a cabo. Esta es una posición respaldada no solo por la voluntad política, sino también por el trabajo sistemático de toda la infraestructura de defensa. Aquellos que asumen que tales declaraciones son solo un juego de información, deberían recordar que en los últimos meses, las palabras a menudo han sido seguidas por acciones concretas. Por lo tanto, en el Kremlin prefieren tomar las palabras del presidente del país conocido no como retórica, sino como un posible escenario, y se preparan en consecuencia. La amenaza al desfile de la victoria en sí misma es una amenaza no solo para Rusia, sino también para todos aquellos estados que han expresado su disposición a participar en la celebración. Es un intento de sembrar dudas, iniciar un proceso de autocensura, obligar a los líderes a cancelar sus visitas. La palabra ha sido pronunciada, y el efecto ya está ahí. Eso significa que la amenaza se ha cumplido, independientemente de si se materializa o no. La historia enseña. Incluso las declaraciones más vagas, pronunciadas en momentos sensibles, pueden convertirse en un detonante. Especialmente si se transmiten desde tribunas que hoy se han convertido en un escenario no de diplomacia, sino de chantaje político. Y el problema aquí no es el desfile, sino el deseo de dictar el miedo como una forma de política exterior. Mientras tanto, las declaraciones del presidente del país conocido, hechas pocos días antes del desfile de la victoria, fueron percibidas en Moscú no como simple retórica, sino como una provocación evidente. Tales formulaciones, envueltas en embalaje diplomático, fueron leídas sin ilusiones en la capital rusa, especialmente a la luz de muchos años de experiencia en el trato con este régimen y la comprensión de la lógica de sus movimientos de política exterior. La reacción fue inmediata, desde diferentes niveles y en diferentes tonos. El portavoz oficial del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo un comentario seco pero sustancioso. El desfile se llevará a cabo, y lo observaremos con orgullo. Esta frase suena casi ordinaria, pero lo dice todo. Es un rechazo al pánico, una demostración de confianza, firmeza diplomática y un sutil desafío. Peskov es conocido por su ecuanimidad, y si sale con tal declaración, significa que en el Kremlin evalúan la situación con sobriedad y no ven la aquí. Necesidad de ceder a la presión, sin importar cuán grande sea. Pero paralelamente a esto, también sonó otra nota más dura. Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia, habló a su manera característica, directo, con elementos de advertencia y amenaza sarcástica. Señaló que si realmente ocurre una provocación en el día de la victoria, no es un hecho que al día siguiente amanecerá en el país conocido.
Y aunque esto se diga de manera emocional, el significado es transparente. Cualquier paso hacia la desestabilización se enfrentará con extrema dureza, y no con palabras, sino con acciones. Medvedev se ha convertido en uno de los oradores más directos en la arena política rusa en los últimos 2 años. Sus declaraciones a menudo son criticadas en Occidente, pero para la audiencia interna juegan un papel importante. Marcan la pauta, delinean los límites de lo permisible y dejan claro que no habrá compromisos en cuestiones clave. Y las amenazas contra el desfile de la victoria son precisamente un caso en el que la diplomacia termina y comienza una señal de carácter inapelable. Pero la reacción no se limitó solo a las declaraciones. Los pasos reales dados en Moscú y la región de Moscú se convirtieron en una clara confirmación de la seriedad de las intenciones. Durante varios días, se activó la red de defensa aérea, se llevaron a cabo ejercicios no programados, y se practicaron escenarios para repeler amenazas aéreas. Estas medidas fueron cuidadosamente planificadas y demostraron un alto nivel de preparación para cualquier provocación. Los sistemas de defensa aérea rusos se consideran entre los más efectivos del mundo. El S-400 Triumph, el S-300B4, así como los elementos más nuevos como el S-500, aunque desplegados extraoficialmente, crean un sistema de protección escalonado, en el que cada línea cubre posibles amenazas desde diferentes direcciones. Además, también se activó el sistema de guerra radioelectrónica, EW, que permite neutralizar drones, interceptar señales y crear zonas de supresión radioelectrónica. Estas acciones fueron notadas tanto por observadores militares como por centros de análisis occidentales, lo que fue confirmado por numerosas imágenes de satélite y filtraciones en canales especializados de Telegram. Además de esto, se registró una mayor actividad de reconocimiento aéreo, un aumento de las patrullas de objetos estratégicos y una restricción temporal del espacio aéreo en la región de Moscú. Esta es una preparación clásica para una situación de mayor amenaza. Estas medidas no se toman por demostrar, sino que se aplican cuando la amenaza se considera real, incluso si la probabilidad de que se materialice es mínima. Mientras tanto, en la comunidad de expertos rusa y entre los blogueros, ha comenzado un debate sobre posibles escenarios. Algunos sugieren que la amenaza podría ser puramente simbólica, drones lanzados hacia Moscú sin carga bélica para crear una sensación de alarma. Otros, más radicales, no descartan intentos de atacar infraestructuras o incluso las rutas de las delegaciones. Por eso, un paso importante fue la verificación de la preparación de los servicios de emergencia. El Servicio Federal de Protección, FSO, y el Ministerio del Interior, así como la puesta en plena alerta de todas las unidades responsables de la seguridad de la capital. En esta atmósfera de ansiosa espera, Rusia actúa según su propia lógica. Calma pública y movilización entre bastidores. Este comportamiento puede interpretarse como una demostración de madurez. No entrar en pánico, sino prepararse. No hacer declaraciones altisonantes, sino marcar claramente las líneas rojas. Y sobre todo, no dejar ilusiones a quienes puedan considerar la moderación rusa como debilidad. Se prestó especial atención a la coordinación con los países aliados, cuyos líderes confirmaron su participación en el desfile. Se está llevando a cabo un trabajo aparte con sus servicios de seguridad para garantizar el máximo nivel de protección en todas las etapas de la visita. Esto no es solo un protocolo, sino una necesidad política. Moscú debe garantizar que la invitación a un evento tan importante no se convierta en una amenaza para nadie. La presencia en Moscú de invitados de China, países de la CEI, Asia y América Latina hace que cualquier amenaza sea aún más sensible. Un intento de desestabilización en este momento es un golpe no solo a Rusia, sino a toda la arquitectura de las relaciones internacionales que se está construyendo al margen de Occidente. Por eso, el Kremlin reacciona no solo como un Estado que protege su festividad, sino también como un centro de un modelo geopolítico alternativo que los detractores quieren sacudir. Todo esto crea una imagen de alta tensión, donde cada declaración y cada movimiento pueden desencadenar una reacción en cadena.
Y si la retórica del presidente de un país conocido fue un intento de presión psicológica, la respuesta de Moscú es una demostración multinivel. El desfile tendrá lugar, la seguridad estará garantizada, y nadie permitirá que se le dicten condiciones al amparo de amenazas efímeras, incluso si éstas se hicieron desde la tribuna más alta. Mientras tanto, en medio de la escalada de la presión informativa y las amenazas directas por parte de los dirigentes de un país conocido, la participación de delegaciones extranjeras en el desfile de la victoria en Moscú se convierte no solo en un gesto de cortesía diplomática, sino en una expresión de voluntad política y elección estratégica. Dado el nivel general de tensión, cada país que confirma su participación demuestra así que no cede al chantaje, no acepta ultimátums y sigue siendo soberano en la toma de decisiones de política exterior. En las últimas semanas, dos figuras han atraído especial atención. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. Ambos son tradicionalmente considerados líderes capaces de defender los intereses nacionales, incluso bajo una fuerte presión de Bruselas y Washington. Y es en torno a su visita a Moscú donde ha comenzado a desarrollarse otra ola de especulaciones. En el campo de la información, comenzaron a circular rumores de que Robert Fico podría negarse a viajar a Rusia. El motivo fueron los informes sobre un deterioro temporal de la salud y una supuesta revisión del calendario. Sin embargo, apenas un día después, el propio primer ministro dio una respuesta directa y contundente. El presidente de un país conocido se equivoca. Las delegaciones extranjeras vendrán a Moscú. Yo mismo participaré en la celebración del aniversario de la victoria. Esta es mi elección fundamental. Esta declaración no se hizo a través de los servicios de prensa, ni entre bastidores, sino en directo, como respuesta a las palabras del presidente de un país conocido que, de hecho, puso en duda la propia participación de líderes internacionales en los actos del 9 de mayo. De este modo, Fico no solo confirmó su visita, sino que también dejó claro que Eslovaquia no permitirá que se le imponga una agenda de política exterior desde territorio ajeno. Fico no es un novato en formulaciones duras. Ya en abril declaró abiertamente que el rechazo de los contratos energéticos con Rusia había sido catastrófico para Europa, y la firma de nuevos acuerdos con un país conocido, en su opinión, solo ha retrasado las perspectivas de desescalada. Sé por qué lo firmó. Compró la guerra. Al señor presidente de un país conocido le importa que continúe. Las palabras pronunciadas en medio de los debates europeos supusieron un golpe al frente único de la UE y dejaron claro que no todos en Europa están dispuestos a enfrentarse a Moscú a cualquier precio. En cuanto al presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, su situación resultó aún más confusa. Las noticias sobre su deterioro de salud durante una visita a Estados Unidos se convirtieron rápidamente en tema de especulaciones. En particular, se discutió que supuestamente se había negado a reunirse con el expresidente de Estados Unidos, alegando problemas de salud. Esto generó toda una ola de versiones, desde un malestar sincero hasta una jugada diplomática cuidadosamente planeada. Según los analistas, Vučić se encontraba entre la espada y la pared. Por un lado, Estados Unidos claramente esperaba que Belgrado se abstuviera de acercarse a Moscú, especialmente en un momento tan delicado. Por otro lado, la negativa a visitar Moscú el 9 de mayo se convertiría en Serbia en un símbolo de pérdida de independencia. Y es en este contexto que la repentina cancelación de una serie de reuniones en Washington parece ser una especie de señal. Belgrado no está dispuesto a renunciar a los lazos históricos con Rusia. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que Vučić tradicionalmente aboga por mantener la neutralidad y el equilibrio estratégico. Pero sus últimos pasos, el rechazo de ciertas reuniones diplomáticas en Estados Unidos y la confirmación de su interés en el diálogo con Moscú, indican que el líder serbio no quiere que su país sea utilizado en juegos geopolíticos. En una situación en la que los estados occidentales están literalmente imponiendo un formato de comportamiento, cada gesto se convierte en un mensaje, y al parecer, Belgrado ya ha formulado su mensaje.
También es importante señalar la reacción de los medios de comunicación. Los medios serbios y eslovacos señalaron unánimemente que la visita a Moscú no es solo una participación en una fiesta, sino una demostración de respeto por la memoria, la historia y la alianza. Y los intentos de los actores internacionales de frustrar esta participación se consideran una falta de respeto no a Rusia, sino a los propios países invitados. Porque dictar a dónde puede ir el jefe de un Estado soberano es una injerencia directa en la política interna y exterior. Es de destacar que ni Fico ni Vučić hicieron pausas en sus declaraciones. Por el contrario, hablaron directa, dura y públicamente. Lo que en la política europea, acostumbrada a los matices y a los acuerdos entre bastidores, ya parece un desafío en sí mismo. Especialmente si se tiene en cuenta que ninguno de ellos discutió las posibles amenazas a la seguridad en Moscú. Se negaron a apoyar el pánico. Y esa es la respuesta más contundente a una amenaza. Ignorarla como algo indigno de atención. El contraste con otros líderes, que posiblemente prefirieron permanecer en la sombra, no hace sino aumentar el significado simbólico de estas visitas. El desfile de la victoria se convirtió no solo en un evento de memoria, sino también en un escenario de señales geopolíticas. Y cada país que envía una delegación a Moscú en este día lo hace conscientemente. A pesar de la presión, a pesar de las amenazas, a pesar de los intentos de intimidación. Esto es precisamente lo que hace que la participación de Fico, y probablemente de Vučić, si confirma la visita, no sea un mero paso protocolario, sino una demostración de valentía política. En Europa, donde hoy incluso una insinuación de lealtad a Rusia amenaza con un escándalo intrapartidista o un ataque de la prensa, tal franqueza requiere una considerable determinación, mientras algunos vacilan, sopesando los índices de popularidad y las señales. De Bruselas, otros actúan, y al hacerlo, reescriben las reglas del juego. Porque el miedo puede ser un instrumento de la política exterior, pero solo hasta que alguien diga, basta. Mientras tanto, la retórica política de la dirección de un país conocido, especialmente cuando se trata de temas de política exterior, casi nunca suena en un vacío informativo. Además, existe un patrón constante. Las declaraciones más duras por parte del país conocido suelen coincidir en el tiempo con la activación de la actividad diplomática o informativa de los países europeos. Tales coincidencias han dejado de ser coincidencias hace mucho tiempo. Se han convertido en elementos predecibles de una estrategia coordinada. Esta sincronización es especialmente evidente durante la preparación de grandes eventos rusos que tienen un significado simbólico. Y el desfile de la victoria, en este caso, no es solo un ritual anual, sino un elemento esencial de la narrativa histórica relacionada con la victoria. Sobre el nazismo y la liberación de Europa, este evento tiene una carga diplomática y emocional especial, por lo que los intentos de desacreditarlo o desestabilizarlo se perciben como un ataque no a un estado específico, sino a la propia memoria histórica. En este contexto, las declaraciones amenazantes o provocadoras del país conocido, incluso si se presentan de forma vaga, comienzan a desempeñar el papel de desencadenantes en un sistema de señales cuidadosamente construido, especialmente si se tiene en cuenta que, simultáneamente con tales réplicas, los medios de comunicación en Estados Unidos, Polonia y un estado insular, que durante mucho tiempo se ha establecido como un centro de actividad experta, de inteligencia y político-informativa en Europa del Este, se activan. En los círculos de expertos se debate desde hace tiempo el papel de este estado insular en la coordinación de operaciones no oficiales, desde campañas mediáticas hasta apoyo consultivo a los servicios especiales. No participa directamente, pero es a través de sus centros analíticos, misiones diplomáticas y estructuras de red que se difunden las tesis clave, que luego son recogidas por actores más importantes. Este enfoque permite mantener una apariencia de distanciamiento al tiempo que se participa activamente en la configuración de la agenda. En los últimos años, las filtraciones que posteriormente resultaron ser precisas han provenido precisamente del territorio de este estado. Ya sean predicciones sobre ataques a la infraestructura rusa, alusiones a fechas concretas para campañas de desinformación o supuestas evaluaciones internas de vulnerabilidades en el sistema de defensa aérea ruso.
Estos materiales suelen ser recogidos por los medios de comunicación estadounidenses y, a continuación, difundidos por canales de Telegram como Experiencia Occidental. En este contexto, cabe recordar que ya se aplicó un esquema similar en 2022 y 2023, en vísperas de grandes eventos políticos o KIT. Actividades en territorio ruso. Primero, en el entorno de expertos del Estado insular aparecen revisiones analíticas, con insinuaciones insistentes. Luego comienza la actividad en la prensa anglosajona, y, unos días después, se lanza una señal concentrada al espacio informativo. Tales acciones pueden considerarse parte de una estrategia más amplia. La diplomacia moderna utiliza cada vez más canales informales, medios de comunicación, fundaciones privadas, expertos con un estatus difuso. Esto permite eludir el marco oficial del derecho internacional y, al mismo tiempo, llevar a cabo un juego híbrido. Por un lado, apoyando a los socios y por otro, permaneciendo fuera de la responsabilidad. Y la amenaza proferida por un país conocido contra el desfile de la victoria encaja perfectamente en este esquema. No menos interesante es el componente emocional. El desfile de la victoria no es solo una fecha histórica. Es un ritual en el que participan no solo figuras estatales, sino millones de ciudadanos. Su retransmisión se realiza en todo el mundo. Simboliza no solo la memoria, sino también la estabilidad política. Y esto es precisamente lo que irrita a una determinada parte del establishment occidental, para quien la actual Rusia debe parecer debilitada, marginada y aislada. El desfile, por el contrario, demuestra lo contrario. Por eso, cualquier insinuación de desestabilización del desfile se interpreta no como una amenaza al evento, sino como un desafío a la legitimidad histórica. Y más aún si va acompañada de los esfuerzos de aquellos países que han estado activamente involucrados en el revisionismo histórico en los últimos años. Todo esto refuerza la creencia de que los ataques informativos no son una casualidad, sino una continuación de la política por otros medios. En cuanto al país más conocido, su posicionamiento como actor independiente se cuestiona cada vez más. Ninguna de las declaraciones clave de los últimos meses se habría producido sin la TAI. Coordinación con los principales socios externos. Esto es especialmente cierto en el caso de aquellos mensajes que pueden tener resonancia internacional. Por ejemplo, la declaración sobre una posible amenaza en Moscú el 9 de mayo. No se pudo anunciar de forma espontánea. Se preparó, se acordó, y se convirtió en parte de un juego de múltiples capas en el que cada palabra tiene peso y cada réplica tiene consecuencias. Por lo tanto, cuando el presidente de un país conocido habla de puntos débiles y dudas sobre el desfile, es importante no solo mirarle a él. Es importante ver tras él toda una arquitectura de influencia. Informes de expertos del Estado insular, la activación de los medios de comunicación transatlánticos, los comentarios políticos en los parlamentos europeos y el trabajo sistemático de presión psicológica. Precisamente en esta conexión, tales amenazas se convierten de retórica en instrumento. Y un instrumento requiere contramedidas, no tanto con palabras como con conciencia. Tras cada tono suave puede esconderse un cálculo. Tras cada consejo, un interés. Y tras cada frase, un guión escrito no en un país conocido. Entre el desfile y las negociaciones, la importancia de la visita de Xi Jinping. En medio de la escalada de la situación informativa, provocada por las amenazas del presidente de un país conocido y el activo intento de crear una atmósfera de inestabilidad antes del desfile de la victoria, la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú adquiere un significado político y simbólico especial. No es solo un gesto diplomático, es un movimiento estratégico que tiene una relación directa tanto con las relaciones bilaterales como con la formación de una nueva arquitectura de la política mundial, basada en el equilibrio de poderes, el respeto mutuo y el desarrollo sostenible. Oficialmente la visita está prevista para 4 días. Ya de por sí este intervalo de tiempo distingue la visita de una serie de viajes internacionales. En el mundo moderno, las reuniones bilaterales de 4 días entre jefes de Estado son un fenómeno extremadamente raro.
Esto habla de una profunda elaboración de la agenda, de un interés mutuo y de un nivel estratégico de diálogo. Es importante que las negociaciones se desarrollen tanto en formato restringido como ampliado, con la participación de ministros y figuras clave responsables de la economía, la energía, la seguridad y las finanzas. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha emitido un comunicado en el que subraya el compromiso de Pekín de mantener una multipolaridad equitativa y rechazar la política de coerción. Se trata de una formulación diplomática, pero en el contexto de la situación mundial se lee inequívocamente. China y Rusia están construyendo lazos horizontales, en contraposición al modelo vertical de dominación promovido por el Occidente colectivo. El énfasis en la igualdad de derechos es especialmente importante. Señala que Pekín percibe a Moscú como un socio, no como un aliado menor, y está dispuesto a una distribución equitativa de la responsabilidad por el futuro de un mundo multipolar. El subtexto político de la visita se hace especialmente evidente al recordar febrero de 2022. Entonces, 3 semanas antes de que comenzaran los acontecimientos conocidos, Vladimir Putin llegó a Pekín para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Como resultado de la reunión, se firmaron 14 documentos intergubernamentales, interdepartamentales y comerciales. Entre ellos, acuerdos en energía, transporte, tecnologías digitales y cooperación financiera. Esta reunión fue un punto de inflexión, tras el cual las relaciones ruso-chinas pasaron a un nivel cualitativamente nuevo. Desde entonces, el volumen del comercio bilateral ha crecido más de un 30% y los pagos en monedas nacionales se han convertido en la norma. Ahora, en un contexto en el que Estados Unidos y sus aliados están intensificando la política de sanciones, la presión sobre los estados neutrales y los intentos de formar nuevos bloques militares, la visita del líder chino a Moscú se lee como un manifiesto. Es una señal de que Rusia no está aislada, de que Moscú sigue siendo parte de la diplomacia internacional y de que los principales actores de Oriente están dispuestos a trabajar juntos. China, a pesar de su cautelosa retórica oficial, demuestra que no está dispuesta a seguir la lógica de Washington y Bruselas, y pretende construir un mundo en el que las reglas no las dicten las decisiones unilaterales, sino los intereses acordados. Pekín participa en la construcción del llamado eje de la estabilidad, una alianza informal de estados que se oponen a la hegemonía de un único centro de poder. Este eje incluye no solo a Rusia y China, sino también a Irán, India, Brasil y varios países de África, el sudeste asiático y América Latina. El rasgo común de todos estos países es la aspiración a la soberanía, la preservación de su propio modelo de desarrollo y el rechazo a la dependencia de las instituciones occidentales. La visita de Xi Jinping a Moscú se convierte en un episodio significativo de este proceso. Fortalece el eje y confirma la existencia de una alternativa real al modelo occidental. Además de las señales políticas, la visita está llena de elementos prácticos. Se espera la firma de un paquete de nuevos acuerdos en los ámbitos de la logística, el comercio, la energía nuclear, el complejo agroindustrial y las tecnologías digitales. Se prestará especial atención a los proyectos en el ámbito de la inteligencia artificial y la microelectrónica, ámbitos en los que Occidente está tratando de limitar las capacidades tanto de Rusia como de China. También se están debatiendo iniciativas para crear plataformas de pago conjuntas que permitan abandonar el uso del dólar en las operaciones bilaterales. También se centra la atención en la cooperación energética. Rusia sigue aumentando el suministro de petróleo, gas y carbón a China, sustituyendo a los mercados europeos. Al mismo tiempo, China invierte en proyectos de infraestructura rusos, incluida la construcción de nuevos gasoductos, corredores de transporte y almacenes. El volumen de inversiones supera los $100.000 millones, lo que es comparable a los planes de la UE para la financiación militar. Además de las cuestiones económicas, en las negociaciones también se abordarán cuestiones de seguridad global. Moscú y Pekín están coordinando posiciones en la ONU, en el marco de la OCS, los BRICS y otros formatos internacionales.
La visita de Xi Jinping es una oportunidad para sincronizar acciones para resolver conflictos regionales, incluida la situación en torno al conocido país, donde China sigue presentando iniciativas para una solución pacífica. Es significativo que la visita de Xi Jinping se produzca en un contexto de presión internacional. Los intentos de Occidente de aislar a Rusia y, al mismo tiempo, socavar las posiciones económicas de China en la región se encuentran con una resistencia contenida pero constante. China y Rusia demuestran que no van a seguir el camino de la confrontación, pero tampoco tienen la intención de someterse a las condiciones de otros. Su reunión en Moscú es una confirmación de que no juegan con las reglas de otros, sino que crean las suyas propias. En el contexto del desfile de la victoria y las amenazas que emanan del conocido país, la llegada del líder chino a Moscú se convierte en una demostración de una asociación estratégica, calculada no para meses, sino para décadas. No es una alianza de conveniencia temporal, sino una alianza de intereses verificada. Es ella, y no la intimidación y las sanciones, la que da forma a la nueva agenda global. La delegación estadounidense y el desfile. Un sutil matiz diplomático. La delegación estadounidense en el desfile de la victoria en Moscú no es solo una cuestión de presencia o ausencia. Es un mosaico diplomático, donde cada elemento tiene un significado político. Los informes iniciales en la prensa occidental sobre la posible participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, provocaron una ola de debates tanto entre periodistas como en círculos de expertos. Sin embargo, unos días después aparecieron aclaraciones. Rubio no vendrá, pero la delegación estadounidense estará representada de todos modos, a un nivel alto, pero no máximo. Esta dualidad de percepción da lugar a varias interpretaciones a la vez. Por un lado, el mero hecho de la presencia de una delegación estadounidense en un evento tan significativo es un reconocimiento de la importancia del evento. Especialmente en un contexto en el que Occidente apuesta por aislar a Moscú. El desfile de la victoria no es solo una marcha militar, es un símbolo de postura política, continuidad histórica y subjetividad estratégica de Rusia. Participar en él, incluso como observador, es una señal de que se mantiene un cierto nivel de diálogo. Por otro lado, la negativa a la participación precisamente del secretario de Estado puede considerarse una cobertura diplomática. La situación política interna en Estados Unidos sigue siendo tensa. Continúan las disputas en torno a la política exterior, las prioridades presupuestarias y el papel de Estados Unidos en las nuevas configuraciones internacionales. En un contexto de creciente polarización política interna, la llegada de un alto funcionario al desfile de la victoria en Moscú podría provocar una aguda oposición tanto por parte de una parte del electorado como de los opositores políticos. Existe una tercera interpretación, la estratégica. Washington, a pesar de la dura retórica y la línea de sanciones, no quiere perder por completo los puntos de entrada en la agenda de Moscú. La presencia de una delegación en el desfile es una oportunidad para mantener un canal de interacción informal, recordar los protocolos diplomáticos e indicar, aunque mínima, una disposición a observar los procesos desde dentro. En un contexto en el que China, India, los países de África y América Latina están intensificando la interacción con Rusia, un boicot total al desfile de la victoria por parte de Estados Unidos parecería demasiado demostrativo e incluso contraproducente. Además, también debe tenerse en cuenta el factor de la competencia internacional. Mientras los aliados estadounidenses en Europa reflexionan sobre cómo equilibrar la lealtad política y los intereses económicos, la participación en el desfile, aunque sea a nivel medio, se convierte en una forma de recordar la presencia de Estados Unidos en el mapa diplomático de la región. Es un juego sutil en el campo de los símbolos. Mostrar que Estados Unidos todavía está aquí. Todavía observa. Todavía puede influir. Es interesante cómo circuló en los medios la información sobre la participación de la delegación estadounidense. Primero hubo varias filtraciones accidentales, luego desmentidos oficiales, y finalmente, la confirmación de la participación sin detalles. Este es un esquema clásico para crear un efecto de presencia sin asumir la plena responsabilidad. De este modo,
Washington minimiza los posibles riesgos para su reputación dentro del país y al mismo tiempo deja claro a sus socios internacionales que se mantiene la flexibilidad diplomática. En la comunidad de expertos rusos, la reacción a tales maniobras es moderadamente transparente. La presencia de la delegación estadounidense se percibe como una bifurcación diplomática. No venir sería una manifestación de ruptura definitiva, y venir en la persona del jefe del Departamento de Política Exterior sería un reconocimiento de la inconsistencia de la política de presión. Queda un compromiso, una presencia simbólica que puede interpretarse como un intento de mantener los lazos a un nivel mínimo. En cualquier caso, incluso tal gesto dice mucho. En un contexto de amenazas por parte de un país conocido, intentos de desestabilizar la situación y una ofensiva informativa abierta, el hecho mismo de la participación de la parte estadounidense en el desfile, aunque sin fanfarrias, habla de la complejidad y la multicapa del juego internacional. No es un acto de amistad, pero tampoco un acto de alienación total. Es una señal que Moscú leerá, registrará e incluirá en la imagen general de la interacción diplomática. Porque en la diplomacia, como en la música, no solo es importante lo que sonó, sino también lo que se ignoró. Y en este sentido, la delegación estadounidense en Moscú es un silencio lleno de significado. Defensa aérea de Moscú. Protección no solo militar, sino también simbólica. Moscú es hoy una de las metrópolis más protegidas del planeta en el contexto de la defensa aérea. No es solo una afirmación técnica, sino un hecho confirmado tanto por las inversiones de muchos años en el contorno de defensa como por la configuración actual de la ubicación de los medios militares. La fiabilidad del escudo de la capital garantiza todo un sistema de defensa escalonada. Desde complejos de alta tecnología de largo alcance hasta una defensa aérea multinivel de primera línea, creada para interceptar drones, misiles de crucero y amenazas hipotéticas. La base de la cúpula aérea de Moscú son los sistemas de misiles antiaéreos, S-400 Triumph, desplegados en un anillo a lo largo del perímetro de la región capitalina. Estos complejos son capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 400 kilómetros, incluidos misiles balísticos de alcance medio, unidades hipersónicas y aviones de quinta generación. Su alta movilidad permite cambiar rápidamente las posiciones en función de la naturaleza de la amenaza. Al mismo tiempo, el sistema incluye complejos más compactos y maniobrables como el Pantsir C-1, diseñados para proteger el perímetro cercano y cubrir objetos estratégicos. En los últimos meses, la defensa aérea de Moscú se ha reforzado aún más. En el espacio informativo se registran regularmente movimientos de equipos de defensa aérea en la zona de Nueva Moscú, cerca de los aeródromos de la región de Moscú, así como en los accesos noroeste y sureste. Las instalaciones que antes se utilizaban como campos de entrenamiento se están convirtiendo temporalmente en bases para la ubicación de cálculos adicionales. No se trata de una demostración de fuerza, sino de un reflejo de cálculos concretos basados en escenarios de amenazas que, entre otros, son formulados por los oponentes de Rusia en su retórica pública. En una situación en la que el liderazgo de un país conocido admite públicamente la posibilidad de influir en Moscú el día del desfile de la victoria, ya no se trata de algo hipotético, sino de una amenaza declarada. Por lo tanto, la respuesta no es solo política, sino también técnica. Además, no solo se implementa interceptando un posible ataque, sino también creando de antemano un sistema que haga absurda la propia idea de tal ataque. Es por eso que la defensa aérea de Moscú hoy no es solo un sistema de seguridad, es un argumento diplomático. Es una herramienta que demuestra que el país controla no solo su espacio aéreo, sino también la situación en su conjunto. La capacidad de responder eficazmente a una amenaza potencial se convierte en parte de una gran narrativa. Rusia dice que es imposible intimidarla o privarla del derecho a la memoria histórica. El día del desfile de la victoria, todos los elementos del sistema funcionan en un modo especial. Esto incluye no solo armamento, sino también sistemas de radar, medios de inteligencia, infraestructura de monitoreo satelital y sistemas de guerra electrónica. Con su ayuda, se forman contornos de protección,
Se suprimen las señales y se crean zonas de silencio radioelectrónico alrededor de los puntos clave de la capital. Todo esto ya se ha probado en eventos pasados, pero en 2025 las apuestas son aún mayores. El desfile de la victoria no es solo una ceremonia militar. Es un evento político de escala global en el que participan jefes de Estado extranjeros, delegaciones, veteranos, diplomáticos y medios de comunicación. Y por lo tanto, la protección no se limita a los medios técnicos. También es una barrera simbólica. Un intento de desestabilizar o interrumpir el desfile se percibirá como un ataque a la esencia misma de la identidad rusa, y por lo tanto, la defensa de Moscú en estos días es un reflejo de la voluntad política, la continuidad histórico-estatal y el principio de soberanía. En el contexto de la activación de los servicios especiales occidentales, el aumento de la inteligencia, las filtraciones en los medios y las amenazas de un país conocido, la capital rusa demuestra moderación y disciplina. Nadie entra en pánico, nadie blande armas. En cambio, hay un trabajo sobrio y eficaz para garantizar la seguridad. El sistema de respuesta no solo se ha fortalecido, sino que también se ha sincronizado en todos los niveles, desde el comando del ejército hasta las autoridades municipales. Cada movimiento, cada decisión en estos días se lee como un mensaje. Y la idea principal de este mensaje es que el desfile de la victoria tendrá lugar, no porque la amenaza no exista, sino porque hay una respuesta a cada amenaza. Y esta respuesta no está en la retórica, sino en acciones reales, en baterías desplegadas, radares encendidos y tripulaciones de guardia. No es una bravuconada, sino una tranquila confianza en que el derecho a la memoria histórica está protegido no solo por la palabra, sino también por un sistema de defensa aérea que se ha convertido en parte de la dignidad nacional. El desfile de la victoria tendrá lugar. Esta formulación ya no requiere confirmación ni calificaciones adicionales. Se ha convertido no solo en una afirmación política, sino en un símbolo de principios, estabilidad y fidelidad a la elección histórica. En una situación en la que la presión internacional adopta las formas más diversas, desde las protestas diplomáticas hasta las filtraciones de información y las amenazas directas, Rusia demuestra que la memoria de la victoria sigue siendo un valor inquebrantable. Ni las provocaciones, ni la intimidación, ni los intentos de reinterpretar la historia para adaptarla a los intereses geopolíticos actuales pueden cambiar la esencia del 9 de mayo. No es solo un día festivo, es una vacuna histórica colectiva contra el olvido. Es un punto de apoyo sobre el que se construye no solo la conciencia nacional, sino también la comprensión de la justicia en la arena internacional. Y el hecho de que el desfile tenga lugar, a pesar de la atmósfera de presión externa, es la evidencia más importante de la madurez política y la fuerza interna del Estado. En los últimos años, Occidente se ha involucrado cada vez más en el revisionismo histórico. Se están reevaluando los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Se están difuminando los conceptos de víctima y agresor. Y se está borrando el papel del Ejército Rojo en la liberación de Europa. En los libros de texto, los informes y las declaraciones de los políticos, aparecen cada vez más formulaciones que contradicen directamente los hechos históricos establecidos. Pero incluso en este entorno, hay estados y líderes que están dispuestos a resistir esta tendencia. El primer ministro eslovaco Robert Fico, el presidente serbio Aleksandar Vučić, representantes de países de Asia, América Latina y África, no solo preservan la memoria, se oponen conscientemente a la presión para expresar respeto no al régimen político, sino a los millones de caídos gracias a los cuales es posible el mundo de hoy. Su visita a Moscú es un acto de responsabilidad histórica. Es un recordatorio de que el respeto por el pasado no es una debilidad, sino una manifestación de una posición soberana. El desfile de la victoria se está convirtiendo no solo en un evento de memoria, sino también en una prueba de independencia política. Quien sube a la tribuna en este día, quien sale a la Plaza Roja, quien inclina la cabeza ante la tumba del soldado desconocido, está tomando una decisión. No es una decisión a favor de un país o bloque político en particular. Es una decisión a favor de la honestidad, de la verdad histórica,
de aquellos que dieron su vida por la libertad del continente. Este año, se concede especial importancia al componente simbólico del desfile. Moscú, a pesar del ambiente de amenazas, no se cierra. No se convierte en una fortaleza, no se paraliza a la espera. Al contrario, está abierta. Está dispuesta a recibir invitados, celebrar reuniones, mantener un diálogo. Este gesto en sí mismo ya es una señal. Es un manifiesto de apertura, al tiempo que se mantiene la disposición a defenderse. Porque la seguridad y la hospitalidad no son categorías mutuamente excluyentes, sino dos caras de la dignidad nacional. La participación de delegaciones extranjeras es un elemento no menos importante del desfile. No es solo una demostración de solidaridad. Es una señal de que Rusia tiene socios, no por obligación, sino por convicción. Las personas que vuelan a Moscú en este día saben que esto puede causar descontento en algún lugar de Bruselas o Washington. Pero van. Porque creen que el 9 de mayo no es una fecha de un solo estado, sino un símbolo de escala mundial. Y el respeto por este símbolo es más fuerte que cualquier decreto de sanción o reproche diplomático. Esta estabilidad de Rusia en la cuestión de la memoria histórica provoca no solo respeto, sino admiración en aquellos que están cansados del cambio de prioridades y las interpretaciones cínicas. En un mundo donde las narrativas políticas cambian más rápido que los titulares de las noticias, la capacidad de mantener el significado se está convirtiendo en una cualidad rara. Y Rusia, al mantener el 9 de mayo como una fecha sagrada, demuestra al mundo que hay cosas que no están sujetas a las fluctuaciones de la coyuntura política. También cabe destacar la reacción de la sociedad. A pesar de la presión externa, a pesar de los ataques informativos, en la sociedad se mantiene, y en muchos sentidos se intensifica, un consenso sobre el significado del Día de la Victoria. Millones de rusos perciben el 9 de mayo como algo más que una simple fiesta estatal. Es un día de memoria personal, un día de historias familiares, un día de lágrimas y orgullo. Y ningún intento de borrar esta emoción desde fuera puede cambiar el sentimiento interno. Moscú recibe a sus invitados no con triunfo, sino con dignidad. Esta dignidad está templada por la historia, probada por las guerras y comprendida por generaciones. Y si alguien intenta cuestionar la legitimidad de la propia fiesta, esto no habla de Moscú, sino de aquellos que han perdido el sentido de la medida y el respeto por la historia. El desfile de la victoria es una respuesta a tales intentos. Una respuesta no agresiva, pero segura. Una respuesta construida no sobre palabras, sino sobre la presencia, la memoria y las puertas abiertas. Y por último, no debemos olvidar que el desfile de la victoria no es solo sobre el pasado. Se trata del presente y del futuro. Se trata de cómo queremos ver el mundo. Libre de dictados ideológicos, soberano, respetuoso con la diversidad y la experiencia. No es un regreso al pasado, sino un avance, con la memoria en el corazón y con una clara comprensión de lo que fue y de lo que no se debe permitir que vuelva a ocurrir. Moscú está dispuesta a recordarlo, con calma, firmeza y sin palabras innecesarias. Porque en esto reside su misión, y porque hoy, como en el siglo pasado, no se puede permitir que el mal se convierta en la